Mira lo que dice Lucas 7, versículo 29 al 35. Dice: y todo el pueblo, los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios, bautizándose con el bautismo de Juan. Mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. Y dijo el Señor, mira lo que dijo Jesús: ¿A qué pues compararé los hombres de esta generación? ¿Y a qué son semejantes? Semejantes son a los muchachos que sentados en la plaza, que dan voces unos a otros y dicen: os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no llorasteis. Porque vino Juan el Bautista, que ni comía pan ni bebía vino, y decís: demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y decís: este hombre comelón y bebedor de vino, amigo de publicanos y pecadores. Y al final añade Jesús en el versículo 35 diciendo: mas la sabiduría es justificada por todos sus hijos. Amén, amén y amén. Lo dejamos hasta ahí, iglesia. Ahora sí, ¿todos estamos listos o no estamos listos en esta noche? La mayoría vieron esto a través de las redes sociales, este tema, y creo que algunos se ríen, otros dicen: wow, ¿qué se va a tratar? ¿Qué vamos a hablar? Y creo he llegado a una verdad. Y la verdad es que lo que Juan dijo de Pedro habla más de Juan que de Pedro. ¿Estamos de acuerdo en esto o no? Y si no estamos de acuerdo, presten atención en los próximos minutos. ¿De acuerdo? En el Evangelio de Lucas, donde acabamos de leer, el escritor de Lucas, presten atención, narra una historia a la cual nosotros a veces pasamos por alto, no prestamos suma atención. ¿Qué es lo que Jesús trató de decir a todo lo que estaban escuchando? Las escrituras narran y hablan que Juan el Bautista, que era el mensajero que Dios mandó antes de que Jesús viniera, el que habló del arrepentimiento antes de que Jesús viniera, Juan, por eso le decían el Bautista. ¿Por qué? Porque bautizaba el arrepentimiento, ¿de acuerdo? En una ocasión, Juan el Bautista, en esta ocasión de Lucas, ya estaba en la cárcel. Lo metieron a la cárcel. Herodes lo había puesto en la cárcel. Y desde la cárcel, la duda visitó a Juan el Bautista. Juan el Bautista fue aquel que dijo: he aquí el Cordero de Dios, cuando Jesús venía en el río de Jordán. Y él reconoció y sabía que Jesús era el Cordero de Dios. Mas sin embargo, en esta ocasión, cuando Juan el Bautista estaba en la cárcel, la duda lo visitó. Cuando la duda lo visitó, dijo: necesito hacer algo. Estando en la cárcel, llamó a algunos de sus discípulos y les dijo: vayan y pregúntenle a Jesús, préstame atención, si él es el que habría de venir o vamos a esperar a otro. Pero Juan el Bautista era el que había dicho: he aquí el Cordero de Dios. Ya había reconocido que él era el Hijo de Dios. Mas sin embargo, estando en la cárcel, lo visitó la duda y mandó a preguntarle a Jesús si verdaderamente él era el Cristo. Una vez más, te voy a preguntar: ¿eres tú el Cristo o vamos a esperar a alguien más? Los discípulos de Juan el Bautista llegaron donde Jesús y le preguntaron eso. Dice Juan el Bautista que si tú eres el Cristo o vamos a esperar a alguien más. Y Jesús no responde diciendo: bueno, yo soy el Cristo, o tal vez no, vamos a esperar a otro. Sino que las escrituras narran que Jesús dijo: vayan y díganle a Juan el Bautista lo que ustedes están viendo. Dice las escrituras que en ese momento empezó a sanar a los enfermos, echaba fuera a los demonios, le daba vista a los ciegos, empezó a hacer milagros en aquella multitud. Y los discípulos, obviamente, al ver esto, salieron donde estaba Juan el Bautista en la cárcel a decirle verdaderamente lo que habían visto. Juan el Bautista sabía, iglesia, que nadie podía hacer semejante milagro si Dios no estaba con él, ¿de acuerdo? Nadie podía darle vista a los ciegos, sanar a los enfermos, levantar a los caídos, si Dios no estaba con él. Entonces Juan el Bautista, cuando llegaron a contarle los discípulos, él no hubo necesidad de que Jesús le dijera: sí, yo soy el Cristo. Con tan solo ver las obras que Jesús había hecho, Juan el Bautista reconoció que él era el Cristo, ¿de acuerdo, iglesia? Ahora la multitud se quedó un poco movida de todo lo que estaba pasando. Los discípulos se fueron y empezaron a preguntarse ciertas cosas. Y es aquí la famosa escritura cuando Jesús les hace la pregunta a la multitud y les dice: ¿ustedes qué salieron a ver al desierto? ¿Salieron a ver una caña o una vara movida, o sea, azotada por el viento?
¿O salieron a ver a alguien con vestiduras delicadas? ¿A quién salieron a ver a ustedes? Salieron a ver a un profeta, hablando de Juan el Bautista. Vamos a ir despacio en esto. ¿A quién salieron a ver a ustedes? En las Escrituras se empieza a preguntar Jesucristo y dice, este hombre, Juan el Bautista, porque en ese momento es probable, iglesia, que muchos estaban ya dudando de Juan el Bautista, ¿no? Al saber de que él había dicho, he aquí el Cordero de Dios, y ahora está preguntando si él sería. Entonces algunos empezaron a dudar. ¿Será que Juan el Bautista es un hombre de Dios o qué está pasando? Jesús quiere aclarar esto y dejar en claro que Juan el Bautista verdaderamente era un servidor de Dios, ¿de acuerdo? Y él les pregunta, ¿acaso salieron a ver a ustedes un profeta? Y Jesús afirma y dice, más que un profeta es este. Y añade algo y dice, este hombre, Juan el Bautista, de entre lo nacido de mujer, no se ha levantado otro mejor que él, o otro mayor que él. Como afirmando que Juan el Bautista había sido un profeta, alguien que vino a hablar de la palabra de él, ciertamente. O sea, no fue cualquiera, sino que verdaderamente alguien que Dios envió. ¿De acuerdo, iglesia? Ahora, ¿por qué te cuento esto? Bueno, porque en ese momento de que la multitud está escuchando sobre Juan el Bautista y que Jesús está hablando, las Escrituras nos hablan. Vamos a poner las Escrituras ahí en el versículo 29. Préstame atención a lo que dice. Y todo el pueblo y los publicanos, mira quiénes. Y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios, bautizándose con el bautismo de Juan. O sea, reconocieron el mensaje, aceptaron que Juan el Bautista era el que había mandado el Señor para creer en Jesús. Más sin embargo, el versículo 30 añade algo diferente. O sea, había otro grupo en esa misma multitud, y eran los que nosotros le conocemos como los fariseos o intérpretes de la ley. Dice que ellos desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados ¿por quién? Por Juan. O sea, préstame atención, en la multitud habían dos grupos de personas. Uno eran los que las Escrituras narran como publicanos, que prácticamente eran ellos los que cobraban impuestos de Roma a los judíos, a lo que se les consideraba como los extrapecadores en aquel entonces. Más sin embargo, estos extrapecadores reconocen que Juan el Bautista había predicado salvación y arrepentimiento a través de Jesucristo, a través de un bautismo, ¿de acuerdo? Pero había los fariseos y los intérpretes de la ley decidieron no creer y desechar los planes que Dios tenía para con ellos. Las Escrituras es lo que dice, los designios de Dios respecto de sí mismo, lo rechazaron y no fueron bautizados por Juan el Bautista. Ahora, la pregunta del millón, iglesia, es la siguiente. Un grupo que acepta a Jesús, un grupo que reconoce, y otro grupo es aquel que rechaza, que son los fariseos y los intérpretes de la ley, ¿de acuerdo? La pregunta del millón es, ¿te la puedo preguntar o no te la puedo preguntar? La pregunta del millón es, ¿por qué este grupo de personas rechazó los planes que Dios tenía para con ellos? ¿Por qué en vez de aceptar, rechazan lo que Dios había planeado para cada uno de ellos? Y eso es lo que vamos a tratar de investigar en esta noche. Las Escrituras dicen que negaron el mensaje y no se bautizaron con el arrepentimiento de Juan el Bautista. Ahora, te lo puedo decir, iglesia, las Escrituras dicen que aquí en lo que estamos leyendo, dijo el Señor, préstame atención, ¿a qué pues compararé los hombres de esta generación y a qué son semejantes? Préstame atención. Lo que Jesús está haciendo, él una pregunta a sí mismo para que la multitud escuche, y él dice, ¿con qué voy a comparar esta generación que acaba de rechazar el mensaje de Dios? ¿A qué lo voy a comparar? Y dice el versículo 32, son semejantes a los muchachos sentados en las plazas que dan voces unos a otros y dicen, os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no llorasteis. Mira, préstame atención, te lo voy a traducir. ¿Te lo puedo traducir o no te lo puedo traducir? Jesús dice, ok, ¿a qué puedo comparar esta generación que rechaza los planes que Dios tiene para ellos? Bueno, lo voy a comparar a lo siguiente. Un grupo de jóvenes que están en las plazas, que pedían salsa, o sea, no salsa de tacos, iglesia, salsa de música, o sea, música para bailar, salsa, no sé si se baila, pero voy a hacer los movimientos. Salsa, merengue, pedían música para bailar, pero cuando les tocamos
la música, sucedió algo, no bailaron. Y esta misma generación, dice Jesús, lo compararé a los otros jóvenes que pidieron música para llorar y cuando les tocaron música para llorar, no lloraron. O sea, en pocas palabras, ¿qué quieren pues? Pidieron música para bailar y cuando les tocamos música para bailar, no bailaron. Pidieron música, aquí dicen de echar, o sea, es un luto. Música para llorar. Y cuando tocamos la música para llorar, no se atreven a llorar, dice Jesús. Y él va un poco más adentro a explicar qué es lo que está tratando de decir. Y dice, sí, porque vino Juan el Bautista, que no comía ni bebía, y a este le dicen que tiene demonio. Y vengo yo, o sea, el Hijo del Hombre que come y bebe, y ahora están diciendo que soy amigo de pecadores, que no creo que sea el Cristo porque se reúne con los pecadores. Entonces él les hace una pregunta, ¿pero qué quieren pues? Vino Juan el Bautista, que no comía ni bebía, y vamos a ir a una escritura que está allí en Marcos capítulo 1, versículo 1 al 8, que habla de Juan el Bautista. Préstame atención. Y dice, el principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en Isaías el profeta, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, hablando de Juan el Bautista, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparar el camino del Señor, enderezad sus sendas. Dice, bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él todas las provincias de Judea y todo lo que de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río del Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello, ni siquiera tenía una jacket Louis Vuitton. Tenía pelo de camello. No era el Dolce & Gabbana que usaba o el Gocho Gucci. Usaba ropa de camello, o sea, pelo de camello. Y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y comía langostas y miel silvestre. No comía los ribeye steak como nosotros le conocemos, los wagyu que le hacen el masaje a la vaca, ¿no? Y tú dices, hasta yo siento el masaje cuando me como esta carne. Es la mejor carne de todas. Juan el Bautista no comía esto. Comía langostas y miel silvestre y predicaba diciendo, viene tras de mí el más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Préstame atención. Entonces Jesús dice, ¿a qué compararé a esta generación? Dice, la compararé a las personas entonces que pidieron música para bailar, no bailaron. Porque vino Juan el Bautista y empezaron a decir que Juan el Bautista tenía demonio porque no comía ni bebía. Las escrituras nos narran de Juan el Bautista que no era un hombre que permanecía en las ciudades. Es más, desde las escrituras que predicaba en el desierto, por el río de Jordán, y venían de diferentes ciudades a escuchar a Juan el Bautista. No es alguien que se sentaba a los palacios con ropas reales y lo reconocían como hombre de Dios. Era un hombre que parecía, por así decirlo, a nuestros tiempos, una persona que no tiene hogar, que no tiene casa, un homeless, con sus ropas que no son de las mejores, quizás no se ha bañado por mucho tiempo. O sea, este era Juan el Bautista. Cuando nosotros nos damos cuenta de esto, Jesús trata de hacerles entender a este grupo de personas que decidieron no creer y les dice, vino Juan el Bautista y usted piensa que tiene demonio. Vengo yo, que ahora sí yo como, yo bebo, yo me siento a comer con los publicanos, me siento a comer con todas las personas y ustedes dicen que yo soy amigo de pecadores. Y él dice, ¿qué quieren ustedes? Aquí la pregunta es, iglesia, ¿te la puedo preguntar o no? La pregunta es, ¿qué estos hombres estaban esperando para verdaderamente creer en Dios? Ya Dios había mandado profetas. Ya Dios había mandado Juan el Bautista. Ahora Jesús, el mismo Hijo de Dios, está presente delante de ellos. Y lo que ellos siempre están buscando es una excusa para verdaderamente apartarse o para mostrar el desinterés que tienen sobre verdaderamente conocer a Dios. Primero dijeron, este demonio tiene, no vamos a creer lo que él habla. Ahora viene el mismo Hijo de Dios y dicen, bueno, no, él es pecador porque come con los pecadores. La pregunta es, ¿qué quieren esta generación? Jesús le dice, ¿qué quieren? Los dos venimos a anunciar el reino de los cielos y ninguno de ustedes se atreve a creer verdaderamente.
sino que empiezan, iglesia, a ver cada uno de los defectos de Juan el Bautista y cada uno de los defectos de Jesucristo. ¿Estamos hasta aquí o no estamos, iglesia? Dijeron, no vamos a creer porque Juan el Bautista se mira raro, tiene demonio, no creo que provenga de Dios. Ahora viene Jesús y dice, no creo que venga de Dios porque se sienta con los publicanos. ¿Qué quería esta generación? Simplemente lo que quería es, te lo puedo decir, con pelos en la lengua o sin pelos en la lengua. Sin pelos en la lengua, sin anestesia, con anestesia. Simplemente lo que ellos querían era verdaderamente no conocer a Dios. Y ellos buscaban siempre una excusa para decir, no, hoy no vamos a escuchar. Porque la excusa era, no, Juan el Bautista no, Jesús tampoco. Entonces cada uno de ellos buscaba una excusa. Era una generación que pedía salsa para bailar, pero no bailaba. Le tocamos instrumentos tristes y tampoco lloran. ¿Qué quieren entonces? Son este tipo de personas, iglesia, todo lo que están presentes, que siempre buscaban un pero para todas las cosas. Siempre buscaban un pero, un defecto para decir, no, yo no quiero creer. Buscaban algo que ver en Jesucristo para ellos rechazar el mensaje de Dios a través del Hijo de Dios. Y te voy a leer algunas citas bíblicas. Vamos a ir, por ejemplo, ahí a Juan 8, versículo 48 al 52. Respondieron entonces los judíos y dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? A Jesús. Respondiendo Jesús dijo, yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Pero yo no busco mi gloria. Hay quien la busca y juzga, de cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Mira, presta atención. Entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que, mira, antes dudábamos, pero hoy sabemos que tú estás endemoniado, Jesús. Abraham murió y los profetas también murieron. Y tú dices que el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. Estás loco, Jesús. Versículo 53, ¿lo tenemos o no tenemos? No, hasta ahí llegamos. Ahora, préstame atención. Acá Jesús, nadie en la historia, tú lees las escrituras, iglesia. ¿Usted sabe lo que significa cuando levanto esto o no? Ya me enojé. Nunca en la historia usted lee y busca en las escrituras, ni siquiera un demonio llamó a Jesús endemoniado. Al contrario, los demonios reconocían la autoridad que Jesús portaba, porque él es el Hijo de Dios. En una ocasión él llegó a una ciudad de Gadara, donde conocemos el endemoniado gadareno. Y cuando él se presentó y puso un pie en aquella isla, la escritura dice que vino un hombre que tenía una legión de demonios. Y el demonio habló a través de aquel hombre y dijo, Jesús, ¿por qué vienes a atormentarnos antes del tiempo? Ni ellos mismos se atrevieron a decirle cosas a Jesús. Al contrario, reconocían la autoridad que él tenía. Pero este grupo de personas le decían a él, nadie le dijo a Jesús que él era endemoniado, excepto nosotros mismos, las personas. Diciendo, tú Jesús estás endemoniado. Mira, acabas de decir, ahora sí sabemos que estás endemoniado. ¿Por qué? Bueno, porque has dicho que el que cree en ti nunca morirá. Abraham murió. Los profetas murieron. Más Jesús no se estaba refiriendo a una muerte física, se estaba refiriendo a una muerte espiritual. Que el que cree en Jesús no muere verdaderamente, sino que tiene vida y vida en abundancia. ¿Me explico, iglesia? O sea, cuando nosotros llegamos a este punto, Jesús no solamente habló sobre esto, sino también tenemos otra en Lucas 15, versículo 1 al 7. Dice, se acercaba a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Mira qué tipo de personas se le acercaban a Jesús. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él les refirió esta parábola diciendo, ¿qué hombre de ustedes, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndole, gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Mira, préstame atención. Qué hermoso es esto, ¿no? Mas sin embargo, este grupo de fariseos y escribas no reconocían esta verdad. Jesús era el tipo de pastor que si una oveja se le salía del rebaño, aunque 99 tenía de las 100,
Él dejaba esas 99 e iba por la una que se le había perdido. Eso es lo que está refiriendo él acá, porque lo miraban sentado con los publicanos y los pecadores, y entonces empezaban a criticarlo con la persona que él se sentaba. Entonces él habla sobre esto. ¿Quién de ustedes no va a ir detrás de una oveja que se le perdió aun cuando tiene 99 en el redil? Creo, iglesia, que todos nosotros en su momento, si tenemos algunas 100 vacas o ovejas, con unas que se nos pierda, ¿vamos a ir detrás de ella o no? Yo creo que dejamos la 99 y vamos por la que se nos perdió. Eso es lo que Jesús hacía. Mas, sin embargo, ese grupo de personas no miraba lo grande que estaba haciendo Jesús. ¿Sabe lo que miraba? Siempre miraban los defectos y los errores que ellos consideraban que eran errores. Siempre consideraban y decían, no vamos a creer en Jesús porque miran con quiénes se sientan. Entonces, préstame atención, ya vamos a entrar, apenas esto es la introducción, ahorita vamos a empezar a predicar, ¿qué te parece? Mira, este grupo de personas era aquel grupo de personas que siempre miraba los defectos y no miraba lo que verdaderamente Jesús hacía o Juan el Bautista estaba haciendo, ¿de acuerdo? ¿Tú conoces algún amigo por allí, no en esta iglesia, sino que allá afuera, que es más o menos así? Que ve todos los defectos, pero nunca ve lo bueno que una persona tiene. ¿Conoces a alguien o no conoces a alguien? Pero no es el que está sentado a tu lado, es alguien más, ¿de acuerdo? Alguien que todo puede estar perfecto, pero dice, no, como que le faltó picante a la salsa de los tacos. Y los tacos estaban pero deliciosos. Tú dices, ¿por qué no recalcas que los tacos estaban ricos? Mejor en vez de decir le faltó algo a la salsa. El cumpleaños estuvo de lo mejor, se recibió el mejor pastel, los mejores regalos, la mejor música. Pero cuando salen de esa casa, no, que si tan solo un poquito más de leche que hubiera tenido el cake. Una leche más, 4 leches. Y tú dices, pero todo estaba hermoso, todo estaba precioso. Pero lo único que tú ves era que le faltó una leche al cake. Siempre, creo que más de alguno hemos conocido a alguien. Y si no conocemos a alguien, entonces somos nosotros. Porque dice, yo no conozco a nadie, pues usted. ¿De acuerdo? ¿Qué te parece? Entonces somos nosotros los que siempre estamos quejándonos de todo, de que siempre miramos lo imperfecto, siempre miramos lo que no está bien. Ay, mira, qué largo el vestido de la hermana. Mira qué maquillaje tan pesado. Y siempre miramos a todos los demás, pero nunca nos miramos a nosotros mismos. El que se ríe, algo está pasando. Dios le está hablando a su corazón. Y todos nos miramos a personas diferentes y miramos la vestimenta de alguien y puede cargar la mejor jacket, puede parecer William Levy de telenovela, pero siempre le vemos algo raro. No, los zapatos no le pegan. Cuando su estilo está pero de lo mejor, siempre buscamos algo que ver. O sea, nos ponen música para bailar y no bailamos. No, es decir, queremos mejor música para llorar. Y cuando ponen la música para llorar, no lloramos. ¿De acuerdo? Siempre hay algo por lo que nos quejamos. Siempre hay algo que nosotros decimos, no, por eso no, por eso no creo. Por eso no quiero hacer estas cosas. Por eso digo esto, por eso digo la otra cosa. Por eso actúo de esta manera. Cuando nosotros llegamos a este punto, somos a veces, ahora nos incluimos, somos a veces ese grupo de personas que siempre buscamos un defecto en las cosas para justificarnos a nosotros mismos. ¿Me explico? Los fariseos y los escribas de la ley buscaron algún pero para no vivir verdaderamente para Dios. Dijeron, no, este demonio este es comelón, mira cómo bebe vino. O sea, vino Juan el Bautista, vino Jesús. ¿Y ustedes qué hicieron? Nada. Porque siempre estaban viendo los defectos de cada uno de ellos. Y nunca verdaderamente vieron los beneficios que Jesús traía a cada una de sus vidas. ¿Me explico? Y es aquí cuando nosotros nos convertimos en ese Juan que habla de Pedro. Empezamos a hablar de Pedro y vemos todos los defectos de Pedro. Somos ese Juan que siempre está hablando constantemente y tachando los errores de cada persona. Y mira, ya te diste cuenta cómo Pedro está haciendo las cosas incorrectas. Ya te diste cuenta cómo Pedro está viviendo. Y todos hacia Pedro siempre. Pero hoy el tema que estamos hablando, iglesia, es que lo que Juan habla de Pedro, habla más de Juan que de quién, que de Pedro. Lo que nosotros no nos damos cuenta en la vida
en nuestro diario vivir es que cuando nosotros hablamos de alguien, no verdaderamente estamos hablando verdad de aquella persona, pero sí hablamos mucha verdad de nosotros mismos. Cuando nosotros criticamos a alguien, cuando nosotros lo ponemos en una balanza y lo tratamos de pesar nosotros mismos, cuando no nos corresponde pesar a las personas a nosotros, habla en serio, iglesia, más de nosotros que de la persona que nosotros estamos hablando. Habla más de quiénes somos nosotros en nuestro interior, cómo nos comportamos, cómo caminamos, que verdaderamente de Pedro. Siempre lo que habla Juan de Pedro, habla más de Juan que de Pedro. En esta ocasión, este grupo de personas siempre criticaba a Jesús y criticaba a Juan el Bautista. Pero te digo algo, iglesia, el error y el problema no era Juan el Bautista, ni tampoco Jesucristo. ¿Quiénes estaban en el error? ¿Quiénes estaban hundidos en el hoyo? Eran ellos. Porque reconocer y saber que fuera de Jesucristo no hay salvación es de valiente. Si llegamos a este punto donde nosotros siempre buscamos un pero para llegar a este punto y decir, no, yo no quiero creer en Jesús. Siempre buscamos un defecto en las demás personas para justificarnos a nosotros mismos. ¿De acuerdo? Te lo pregunto otra vez. ¿Con anestesia o sin anestesia? Ahora como lo que lo escucho muy callado, como que dice Mario, yo quiero con anestesia hoy, no me siento muy bien. Pero ¿sabes qué? Sin anestesia vamos a hablar, ¿de acuerdo? Ese es el grupo de personas. Y me echo en cuenta, somos ese grupo de personas que siempre buscamos un error para nosotros justificarnos. ¿Has escuchado a ese grupo de personas que dicen, no, pero yo no voy a la iglesia porque a la iglesia solo gente hipócrita va? ¿Has escuchado esto o no? Yo lo escuchaba muchísimo. Digo, ok, pero nosotros somos hipócritas, pero más hipócrita a lo mejor eres tú. ¿Me explico? Porque lo que Juan habla de Pedro no habla de Pedro, habla de ¿quién? De Juan. Esta es una regla que no lo puedes perder. ¿Por qué? Porque buscan perfección en personas imperfectas como ellos. Y yo como siempre lo digo, iglesia, a este lugar, a este edificio, a esta iglesia, nos reunimos personas imperfectas, ¿sí o no? Nos reunimos personas que fallamos constantemente, que estamos en un proceso. Nadie dijo nunca, o a lo mejor alguien lo dijo, pero se equivocó, que a la iglesia vienen solo personas perfectas. ¿O sí? No. A la iglesia nos congregamos personas que fallamos, que metemos las patas, que estamos en constante renovación. A la iglesia llegamos personas que necesitamos, que reconocemos que necesitamos de Dios día con día. Pero, ojo, está ese grupo de personas que siempre está viendo los errores de los demás para justificarse a ellos mismos. Por eso es que yo no voy a la iglesia, porque el pastor Byron mucho me regaña. Entonces, bueno, una cosa es que, yo hable sin anestesia, pero otra cosa es justificarte a ti mismo. ¿Me explico? El justificarnos a nosotros mismos a causa de alguien más, creo que no vamos a llegar a ningún lugar. Lo que yo hablo de los demás, verdaderamente estoy hablando de mí mismo. Por ejemplo, iglesia, este grupo de personas siempre hablaba de Jesucristo y hablaba mal de Jesucristo, hablaban mal de Juan el Bautista, porque se querían excusar, se querían justificar a ellos mismos. Mas sin embargo no iban a llegar a la justificación, porque la justificación solamente es a través de ¿quién? De Jesucristo, ¿de acuerdo? Entonces, hay tres cosas, iglesia, hay tres razones por las cuales una persona empieza a hablar mal de alguien para quererse justificar a él mismo. Te lo puedo contar. Una de ellas es las inseguridades, otras son los prejuicios y otros son los resentimientos. Tres cosas por las que el hombre, el ser humano, muchas de las veces tiende a ver el error de aquel, pero yo no miro el mío y me justifico a mí mismo. ¿De acuerdo? Por ejemplo, cuando hablamos de inseguridades, cuando una persona critica a alguien más o ve el error de alguien más por cómo él anda vestido o vestida, muchas de las veces es porque esa persona tiene inseguridades de ella misma. Y habla de alguien más, de su vestimenta, y dice, ¿ya viste los zapatos que anda el hermano Byron? Qué tan feos que son, que los mismos que se pone. ¿Y qué? Pues me pongo los mismos. ¿Ya viste cómo se vistió esta persona, la del trabajo? Mira cómo está. Muchas de las veces las personas lo hacemos para direccionar la mirada hacia alguien más porque nosotros no estamos seguros de cómo nosotros nos vemos hoy este domingo.
Si ponemos y direccionamos a alguien más, míralo a él porque no me mires a mí porque tengo inseguridades en mi vida. ¿Me explico? Por ejemplo, cuando hay una persona que le encanta hacer prejuicios de alguien más, esa persona, iglesia, a la cual ella no está segura verdaderamente del lugar o la posición donde se encuentra. O sea, ella no está segura de que a lo mejor o le interesa mucho lo que las personas piensan. Y empieza a hablar con prejuicios a los demás. ¿Sabes qué es un prejuicio? Un prejuicio es hablar de alguien sin antes conocerlo. Y declarar algo como, por ejemplo, si yo a usted nunca lo conozco. Yo digo, mira, usted sí es cara de limón, pero yo no lo conozco a usted. ¿Me explico? Yo no lo conozco a usted. Por primera vez lo conozco. Entonces yo puedo caer en un error de actuar en prejuicio, aun cuando no lo conozco, estoy diciendo esta realidad o verdad para mí, pero no verdad para usted. Entonces esto es juzgar a través de un prejuicio. O a lo mejor son personas que viven en resentimiento todos los días de su vida. Byron, ¿cómo así? Son personas que tienen algún mal resentimiento en la situación donde se encuentran hoy y por eso juzgan de esa manera. Por ejemplo, tú tuviste una mala, no sé, enfrentaste algo raro con un tipo de trabajo. Ahora, porque tú lo enfrentaste, no significa que los demás lo van a hacer de la misma manera, sino que con ese resentimiento, porque a ti te fue mal donde trabajaste, no significa que a todos les va a ir mal donde trabajaste. Pero ¿qué es lo que muchas veces uno hace? Es tratar de señalar y decir, no, ese trabajo no sirve. Cuando en realidad es probable que a esa persona sí le funcione. Que no te funcionó a ti es totalmente diferente. Y empezamos a señalar, a criticar y nunca estar conforme con lo que nosotros estamos viviendo. ¿De acuerdo, iglesia? Entonces, a este punto llegamos y llegamos a la realidad espiritual. Que muchas de las veces nosotros ponemos peros para acercarnos a Dios. Siempre buscamos defectos. Siempre buscamos excusa para verdaderamente acercarnos a Dios de diferentes formas. Esto no nos va a llevar a ningún lugar. Este grupo de personas reconocía y decía, miren, Juan el Bautista tiene demonio, Jesús come con los pecadores. No reconocían el error donde ellos estaban. No reconocían que ellos eran pecadores. No reconocían que necesitaban de Dios, sino que hablaban de alguien más. Hablaban de ellos, pero nunca hablaban de ellos mismos. Hablaban de alguien más. ¿Me explico? Y en el último versículo que nosotros leímos, Jesús dice que la justicia es conocida por sus hijos. Lo que dice el versículo 35. La sabiduría es justificada por sus hijos. ¿Sabe lo que esta palabra significa, iglesia? Dice que lo que nosotros hacemos hoy lo vamos a ver con el resultado que tengamos. O sea, verdaderamente lo que estamos viviendo hoy, es lo que Jesús está diciendo. Lo que estamos viviendo hoy, el resultado es lo que lo va a aprobar o no lo va a aprobar. Porque Jesús a él lo estaban condenando, estaban diciendo que no, estaban diciendo que no eres el Cristo. Y él dice, tranquilos, yo no voy a hacer nada y tampoco voy a decir tantas cosas, pero van a ver el resultado de lo que yo estoy haciendo. Esto es lo que justifica. La sabiduría es justificada por todos sus hijos. O sea, un padre que es sabio y educa bien a sus hijos, lo vas a dar cuenta porque por sus hijos. Aunque te digan a lo mejor que tú eres el peor padre del mundo, la peor madre del mundo, tú dices tranquilo, al final del día vamos a ver, los resultados dirán. ¿Me explico, iglesia? Eso es lo que estaba diciendo Jesús acá. Ustedes me están condenando, están diciendo que yo no soy hijo de Dios, etcétera, porque me reúno con los pecadores. No se preocupen, el resultado dirá lo que verdaderamente yo estoy haciendo. El resultado dirá lo que yo estoy haciendo. Entonces, Jesús no se preocupaba con que, bueno, voy a tratar de agradar a este grupo de personas, porque él sabía, iglesia, que era un grupo de personas que no iban a reconocer, que no iban a tomar la decisión y decir, miren, yo te necesito, Jesús. Era el grupo de personas que siempre rechazaba lo que Jesús les hablaba. Jesús hacía un milagro, se enfocaban más en lo peor, que lo hacían en el día de reposo, pero no se fijaban que el cojo salió corriendo. Siempre miraban lo malo supuestamente para ellos que Jesús hacía. Entonces, cuando llegamos a este punto, amados hermanos, amigos, todos los que están presentes, no dejemos que
que ese prejuicio, ese resentimiento que nosotros tenemos en nuestro corazón nos aleje de Dios. No dejemos que eso en nuestro corazón, por las experiencias que antes tuvimos, nos alejen verdaderamente del Señor. Es probable que tuviste una mala experiencia con ciertas cosas, pero no significa que va a volver a pasar. Es probable que tuviste una mala experiencia a lo mejor con alguna iglesia, con algún pastor, con algún hermano, hermana, pero eso no significa que va a volver a pasar. No busquemos excusa para justificarnos a nosotros mismos. A eso se le llama la autojustificación. Y la justificación es un veneno del alma porque nos separa de Dios. ¿Quiénes alcanzan salvación y vida eterna? Aquellos que reconocen que son verdaderamente pecadores, que fallamos todos los días. Estos son los que alcanzan salvación y vida eterna. Entonces no permitas que todo ese resentimiento, que todos esos prejuicios, que todas esas inseguridades en ti te alejen verdaderamente de Dios. Te alejen de lo que Dios tiene planeado para ti. Eso es lo que dice, que ellos no aceptaron lo que Dios tenía planeado para ellos, porque siempre estaban mirando lo malo, siempre miraban lo peor. Y yo digo, si yo en mi vida me detuviera a ver los errores de las demás personas, no estuviera hasta donde estoy. Ni tampoco estuviera predicando hoy delante de ustedes. Si yo me pusiera a ver los errores de los demás consiervos, yo no estuviera aquí. No estuviera en ningún lugar. Y tampoco usted probable que estuviera aquí si usted se viera los errores de los demás solamente. Creo que hemos llegado a una etapa de la vida, a un punto donde nosotros tenemos que mirarnos a nosotros mismos. Tenemos que mirar nuestros defectos, tenemos que mirar nuestra necesidad, sin importar el pero de allá afuera. Reconocer que nosotros necesitamos de Jesucristo en nuestro diario vivir. Que si nosotros dejamos de vivir sin prejuicio, iglesia, sin resentimientos, sin inseguridades, nos va a acercar más a Dios cada día. Yo digo, debemos de parar a hablar de Pedro. Porque aunque hablamos de Pedro, no significa que nosotros estamos bien. Podemos hablar de Pedro todo el día, pero nosotros somos Juan. Y eso es lo que hablamos de Pedro. Estamos hablando más de nosotros que de Pedro, ¿de acuerdo? Esa persona no reconocía, no se atrevían a reconocer que Jesús era el Cristo, que Jesús era el Salvador. Y siempre miraban, obviamente, los defectos del Señor. Ahora, iglesia, nos vamos a ir con esto. Vamos a terminar con esto ya. Si una persona o cada uno de nosotros está decidida a no reaccionar, está decidida a no actuar al mensaje de Dios, va a ser bien difícil que Dios trabaje en nosotros. No se te olvide que se necesita de reconocimiento, ¿sí o no? Se necesita de reconocer que he fallado, se necesita de reconocer que necesito del Señor, y entonces algo sucederá en nuestras vidas. Así que en esta noche vamos a orar antes de salir de acá y vamos a pedirle a Dios que nos ayude a, en vez de mirar muchos afuera, que podamos ver hacia acá adentro donde verdaderamente está la necesidad de nuestras vidas. ¿Lo crees, iglesia, conmigo o no lo crees? Me gustaría que le dieras un fuerte aplauso. Nos ponemos de pie.